Me parece que ha crecido notablemente la conciencia en el mundo sobre el problema del trabajo infantil. Sin embargo, creo que la situación de crisis que ahora vivimos es posible que vuelva a subir el trabajo infantil, como ya se comienza a mirar en algunos sitios. Afortunadamente, en América Latina daría la impresión de que hay avances notables y que hay interés por varios sectores. Mi punto de vista es que, sin embargo, todavía no hay la suficiente consenso y acuerdo entre los numerosos actores interesados en el tema para generar políticas públicas consistentes y que los diversos actores participen en la erradicación efectiva del trabajo infantil, y que creo que un foro como el que estamos en este momento trabajando, ¿no es cierto?, ayuda a posicionar el tema y ojalá nos ayude a crear redes más poderosas para enfrentar el tema. Yo creo que hay diversas razones por las cuales, ¿no es cierto? Una puede ser la ecuación económica. Si es mejor trabajar, dicen algunos, que mandarlo a estudiar. En otros casos es al revés, es la falta de ingresos la que obliga a la gente a no trabajar, a veces incluso, ni a estudiar, o a veces a incorporarse en procesos de trabajo. Y entonces creo yo que siendo el problema diverso, hay que analizarlo de manera específica en los diversos casos para tener políticas diversificadas. Me parece que entonces en ese sentido una labor de persuasión que ponga en el balance, ¿no es cierto?, las posibilidades de estudiar o de trabajar es una estrategia interesante. Otra es el problema de comenzar a discernir a nivel de la costumbre entre lo que podría ser lo formativo y el trabajo infantil, que a veces hay una línea bien no es tan fácil discernir para la gente que ha venido haciendo muchos años estas cosas, ¿no es cierto? Creo que hay que devolver la voz, y con mucha fuerza, a los niños para saber cuál es su punto de vista. Creo que hay que incorporar a los indígenas y afrodescendientes en el debate, y a los montudes en el caso ecuatoriano, que no están suficientemente visibilizados. Creo que hay que lograr consensos más importantes, no solo con la empresa formal, sino también con las actividades no formales de la economía, que son muchas. Creo que hay que buscar también la participación de los trabajadores, en fin, diversos escenarios, diversos actores y diversos espacios que permitan entonces yo diría, iniciativas diversas, porque creo que hay modelos de erradicación diversos y estos deben corresponder a cada una de las situaciones. Bueno, creo que hay razones estructurales, ¿no? Es decir, son los más discriminados. Los datos que yo he analizado, tanto a nivel nacional como en estudios de caso, nos muestran que hay una fuerte correlación entre, por ejemplo, no asistencia a la escuela y necesidades básicas insatisfechas, es decir, los que tienen más extrema pobreza en acceso a servicios están más expuestos a no ir a los centros educativos y por tanto incorporarse al trabajo. Lo mismo sucede en una correlación con los ingresos o, por ejemplo, el hecho de que hay actividades como la agrícola en la que es más fácil incorporarse a estas actividades. De manera que ese tipo de correlaciones efectivamente nos muestran que hay poblaciones que están en peores circunstancias por situaciones estructurales. El punto es cómo corregir estos grandes brechas, ¿no es cierto? Y creo que ahí, por eso es necesario las políticas públicas. ¿Sí? A mí me parece que cerrar la brecha de necesidades básicas insatisfechas, por ejemplo, es uno de los elementos. Otro, evidentemente, hay que mejorar la economía de las familias. Creo que hay que desarrollar acuerdos interculturales para sensibilizar a las personas y mostrar
en qué llegar a acuerdos, qué es esto del trabajo infantil en cualquiera de las culturas, ¿no es cierto? Y creo que hay que desarrollar, me parece también, procesos educativos mucho más pertinentes en el caso del mundo indígena, es decir, las escuelas llamadas hispanas, las que están más en la zona urbana, al alejarse más de la comunidad, al no establecer una relación directa con la comuna, sacan al niño de la zona rural a la zona urbana, obligan a procesos migratorios, inducen a que los niños estén fuera de la relación con su comunidad, con sus familias, y esto facilita procesos que no son controlables. Por ejemplo, un dato que olvidé señalarlo ahora en la intervención, es que, por ejemplo, en el censo del 2010, hay sitios, porque afortunadamente el censo nos ofrece a nivel parroquial datos, hay sitios en los que los grupos de edad son muy desequilibrados. Por ejemplo, he visto sitios en que la relación hombres-mujeres, vamos a suponer, en el grupo 15-17 años, es hasta de 18 puntos de diferencia. Esto no es posible. ¿Qué pasa con esos 18% de personas, de niños o a veces niñas que no están ahí en el territorio? No sabemos qué está pasando. De pronto están empleadas o están trabajando o incluso está encubriéndose algún fenómeno de trata. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, en esos temas? Y esto creo que se lo puede corregir. Allí, como hemos dicho, hace falta un acuerdo intercultural. Y creo que esto se lo puede lograr si es que uno debate. Y esa es una de las experiencias que, por ejemplo, como comunidad que estamos haciendo en zonas, por decir algo, Cotacachi, porque trabajamos con indígenas, que tenían al principio ese punto de vista. Es decir, las niñas tienen que estar en la cocina, ayudando, ¿no es cierto?, a los papás, es decir, los niños ayudan en la agricultura, etc. Y a veces no son muy conscientes de los peligros, pero una vez que se plantea el tema y se comienza a debatir, comienza a despertarse la sensibilidad de los padres, porque dentro de la propia cultura hay elementos interesantes de protección. En mi opinión, hay que revivir entonces elementos potentes de la cultura. La cultura indígena, por decir algo, tiene una intensa calidez entre los adultos y los niños. Por ejemplo, el sistema de parentesco es un sistema complejísimo, porque se reconocen, por ejemplo, el primo con el primo, se dicen a sí mismos ñaños. Hay una serie de relaciones muy fuertes que a nivel de la familia hay que recuperarlas. Hay que recuperar, por ejemplo, la vigilancia de la dirigencia en su propio territorio. Hay que recuperar el concepto de edades que ya desde hace muchos años tenían los pueblos indígenas. En fin, hay que apelar, yo creo que al mismo ethos cultural comunitario para, a partir de esos elementos culturales propios y no ajenos ni impuestos, desarrollar una mejor relación entre la comunidad de los padres y los niños, ¿no? Me parece que en el caso del trabajo remunerado es fácil, y en las peores formas. Lo más difícil es en el trabajo doméstico o en las actividades domésticas o servicios domésticos, establecer esa frontera. Y creo que eso implica también un debate. Nosotros hemos estado intentando, ya hemos desarrollado muchos talleres para ir llegando a acuerdos. Por ejemplo, uno de los acuerdos es que las familias alegan y dicen y argumentan, hay trabajos formativos. Por ejemplo, mandarlo a pastorear los borregos es formativo porque así conocen el páramo, porque así conocen el borrego. Y entonces hemos planteado en el debate, pero debería estar acompañado con un adulto, porque solo allí entonces el adulto podría explicarle qué es la biodiversidad, qué significa cuidar un borrego realmente,
qué son el clima, etcétera, todo lo que puede aprender, ¿no es cierto?, de su propia comunidad, si es que tiene esa interacción, porque si no la tiene, el niño va a estar desolado por allí. Por ejemplo, si se logra un acuerdo de ese tipo, de que varias actividades que se consideran formativas o que están en la línea de peligrosas, se hagan, por ejemplo, en compañía de adultos. Otro acuerdo importante es limitar los tiempos. Si es que el niño tiene que estar 8 horas o 6 horas pastoreando un borrego y eso ya comienza a afectar, ¿no es cierto?, a sus estudios, a su recreación, y es un problema. Nosotros, por ejemplo, hemos dicho, ¿por qué no cambiamos de animales? En vez de borregos, ¿por qué no unas gallinas, unos cuyes que están ahí cerca de la casa y que además tienen mejor rendimiento? Comenzar entonces a propuestas que permitan llegar a acuerdos que signifiquen, ¿no es cierto?, menos tiempo, que no entrañen peligrosidad, que sean realmente formativas, que permitan la interacción del niño con los adultos, con su comunidad, que se vaya formando, ¿no es cierto?, su propio identidad, etcétera. Creo que son temas que precisamente deben ser discutidos justo con los padres de familia. Para finalizar, ¿cuál es su opinión sobre los sistemas bilingües de educación que se están llevando en el sector indígena, donde los profesores tienen que aprender tanto el español como el idioma nativo y impartir la clase en ese idioma? ¿Cómo ha visto este proceso avanzado? ¿Es positivo? ¿Falta estructurar este proceso? Bueno, las evaluaciones que se han hecho sobre educación bilingüe muestran que la mayoría de profesores no hablan quichua, por ejemplo, en el área quichua, y en otros sitios no hablaban el idioma local. Ahí, por ejemplo, de los cayambis, que hubo una serie de reuniones con la ministra de Educación, le mostraron que el 47% de los profesores solo hablaban quichua y que la mayoría, el 53%, no hablaba, o que solo el 27% eran originarios de los cayambis y el otro restante, casi el 73%, venían de otro lado. Entonces, tuvimos, ¿no es cierto?, o hemos tenido una escuela bilingüe empobrecida. Es la menos atendida, la más rural, la que tiene un solo profesor o tiene 2 profesores, y que probablemente en una evaluación lo que van a decir es: cierres esa escuela. En compensación se ha planteado, ¿no es cierto?, que se interculturalice a toda la educación ecuatoriana, lo cual es correcto. Eso significa, ¿no es cierto?, que en el aparato educativo deban enseñarse, deban aprenderse las diversas lenguas, por lo menos la que se habla en la localidad, que hayan procesos más horizontales. Ese tipo de cambios estamos esperando. Esa sería una reforma importante. A mí me parece interesante tener una escuela del milenio que tenga computadora, que tenga bonitas aulas, que tenga buenos baños. Eso es bueno, pero en el tema intercultural no estamos avanzando suficientemente. A mí me parece que continuamos desconociendo al otro. Si usted averigua, ¿quién sabe quién es un épera, por ejemplo? ¿Quién es un cofán? O si le preguntan a alguien, puede distinguir entre un montubio y un huancavilca, probablemente va a resultar chino para la mayoría de los ecuatorianos. Entonces quiere decir que estamos conociéndonos muy poco, y los prejuicios enormes que se tiene, por ejemplo, con los afroecuatorianos son terribles. Creo que entonces estamos en un déficit de interculturalidad muy fuerte. Yo diría que ese es uno de los problemas que estamos viviendo en esta coyuntura.